billete no paga el coste del servicio. Los servicios son públicos y los impuestos aguantan parte del déficit. ¿Eso por qué se hace? Dices, si yo no cojo el transporte, ¿por qué tengo que pagarlo? Pues porque tienes una ciudad más amable, con muchos menos coches. Cuando tú vas en coche tienes mucho menos tráfico. O sea, está justificado. Pero yo les diría que en esa ciudad de 360.000 habitantes, los viajes que hay, y entendemos por viaje el movimiento residencia-compra, residencia-trabajo, residencia-ocio, trabajo-ocio, lo que llamamos viajes, creo que es un 65% de los viajes internos que se hacen en Bilbao se hacen andando, peatonalmente. Por eso para nosotros las banquetas y todo eso es una prioridad. Dicen, no, es que se está haciendo todo para el peatón. Es que son el 65% de los viajes y por tanto que no me venga el coche diciendo, no, estrecha las banquetas, no, peatoniza calles y hago banquetas anchas porque es el mayoritario, no por un criterio medioambiental o ideológico, etc. Y el coche, el viaje interno en coche solo es el 17% de los viajes internos, solo el 17% se hace en coche. El resto es transporte público, ¿verdad? Unos parámetros. Se fuerza muchísimo el concepto de tirar a la gente o andando o al transporte público. También he apuntado dificultades en el reconocimiento del problema. Sí, nuestra crisis fue en los años 70, ya se empezó a producir en los 80, y yo empecé a trabajar como director de la oficina de plan antes de ser un cargo electo, de entrar en política, sobre el 88. Nos costó mucho creérnoslo. En los primeros años de la crisis creíamos que era una crisis, pues como había habido antes, la crisis del petróleo, la crisis del no sé qué, y que ya saldríamos. Y nos costó entender que la crisis era estructural y no coyuntural. Habíamos tenido otras crisis industriales que eran coyunturales, esta era estructural. Ese modelo de producción de acero, nosotros ahora tenemos, respecto a antes, alguien ha preguntado qué pasa con los barcos, lo mezclo un poco. Hombre, los barcos que se hicieron se han vendido, no han quedado como chatarra a medio hacer en la ría. Eran la cartera de barcos, pues los que se terminaban se vendían. Todavía tenemos algún astillero. El problema es que en este momento tenemos pocos pedidos. Entre otras cosas porque los coreanos nos han robado la cartera de construcción y entonces lo hacemos gaseros muy sofisticados, con tecnología muy sofisticada, nos cuesta mucho colocar barcos porque soldamos chapa más caro que los coreanos. Tan sencillo como eso. Luego tiene que estar algo muy tecnológico, pues nos quitan. Pero todavía tenemos algún astillero. No ha quedado cosa de chatarra y ¿qué habéis hecho con eso? No, si tenemos algún barco lo venden. Algún encargo se termina y se vende, no se queda allí como chatarrado. Pero tenemos una acería compacta, eléctrica, que es capaz de producir las mismas toneladas que producían los altos hornos con menos del 10% del personal. Es que si nosotros tuviésemos que producir una tonelada de acero con el personal de antes, no se vende, no la puedes vender. Por tanto, la crisis es estructural. Si yo quiero seguir haciendo acero, que lo sigo haciendo, es que lo tengo que hacer con un horno eléctrico todo telemandado. Es un problema de gente. Y a la gente le costó, digamos, creerse que la crisis era estructural y definitiva. Y cuando llegamos a conclusión es cuando empezamos todo este proceso. No nos adelantamos. Exclusión de la ciudadanía en las decisiones públicas o no públicas. Yo sí tengo que reconocer que esta operación fue a base de mucho liderazgo público. Liderazgo. No fue un proceso muy participado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía estaba absolutamente deprimida y sin ningún fe en el futuro. No era la ciudadanía la que empujaba. A mí no me suele gustar mucho hablar del Museo Guggenheim porque en la distancia, cuando es aquí, mucha gente cree que ha caído allí en paracaídas un museo y ha cambiado la ciudad. Y eso es peligroso y un muy mal mensaje para ustedes, porque sería, oiga, a ver si les queda a ustedes un centro cultural, una biblioteca y cambia la ciudad. No. El proceso es mucho más complejo y mucho más estratégico, que es un poco lo que he tratado de explicar. La verdad es que en el concepto de internalización y de imagen le debemos muchísimo al Guggenheim. Ha sido extraordinario. Pero tiene ese peligro de fagocitar el proceso, de pensar la gente que es eso. Pero por poner el ejemplo del Guggenheim. El Guggenheim, los que creíamos y apostábamos por ello, era un cambio de chip mental. La cultura se entendía una actividad importante, pero algo que era un gasto socialmente necesario. Cuando digo gasto no lo digo peyorativamente, como la educación, etcétera, algo que en los presupuestos de las administraciones está en el capítulo de gastos, ayuda al cine, ayuda al libro, al teatro, a la
la cultura en general, es una cosa que tengo que ir. Cambio de chip es decir, no, la cultura no es un gasto, sino que es una inversión. Es algo que yo pago para generar riqueza. Y eso la gente no lo entendía. Tanto es así que cuando quisimos hacer el Museo Guggenheim, si nosotros hubiésemos hecho una encuesta, entre el 90 y el 95% de la población votaba en contra. En contra. Y se entiende muy fácil, en ese momento de profundísima crisis, gastar 130 millones de euros en hacer un museo de arte moderno y contemporáneo era una auténtica frivolidad. Y es cierto. Entonces, hubo que echar mucho mano de liderazgo y de empuje, más que de colaboración de los sectores, digamos, sociales que empujaban, que estaban absolutamente definidos. No tuvimos no tuvimos la suerte de estar empujados, al revés, la gente no se creía nada. Con esto también estoy contestando un poco a alguna pregunta que he oído sobre el tiempo y la actitud de la población. Evidentemente, esto no quiero decir, cuando hablo de liderazgo, que hable necesariamente de despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado fue un movimiento en los reyes franceses, no sé si del siglo XVIII o XIX, cuyo lema era todo por el pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo. No me lo tomen como despotismo ilustrado. Hay dos formas de democracia. Democracia representativa, yo le elijo a usted y haga, y de democracia participativa, y que cada cosa que hay que hacer hay que consensuarla y pactarla. En un momento de crisis, si nosotros hacemos con democracia participativa, a todos nos decían que no. Y había que tener la democracia representativa. Yo le he nombrado y tiene. Pero es democracia. Si no le gusta lo que he hecho, en las próximas elecciones me echa y me cambia. No es el despotismo en la esclava. El rey francés era rey francés siempre, ¿no? Pero el pueblo siempre, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues seguía siendo rey. No. Aquí juegas, es decir, oiga, yo me he cogido para salir de esto y propongo esto y tiro, aunque la gente pues me critique o no me critique, pero lo que no puede estar es paralizado. Por poner un poco también el contexto. A veces hace falta liderazgo y acuerdos políticos se pueden institucionalizar para adelante. La sociedad a veces se puede quejar, pero no suele ser muy fácil que sea la que tiene las iniciativas y las ideas. Hay que crearlas. Este tema también, situación dramática que ha habido en algunas de estas preguntas, sí.